Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 9 de la mañana, 5 minutos. Aquí estamos a través de Qué Buena 92.1 FM y el canal de televisión online Risaralda TV. Disponible el teléfono fijo de la emisora 342-1050 para sus llamadas, los que quieran participar en las entrevistas. Del Facebook Live de la emisora igualmente. Y nos acompañan Julián Chica Cardona, escritor, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Víctor Zuluaga Gómez, historiador de la Universidad Javeriana, y corrijo aquí porque yo lo presenté ahora como decano, y fue decano, exdecano de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica. Yo corrijo porque lo presenté como decano, pero fue decano. Hay una hoja de vida, doctor Germán, que si quiere se la por favor leo en este momento, más o menos, y seguramente van a seguir ustedes hablando de eso porque es una hoja, un perfil muy amplio, ¿no? Está Víctor Zuluaga Gómez, que es historiador de la Universidad Javeriana, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, profesor de Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, fue decano de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica, autor de más de 20 libros sobre historia regional. El historiador Víctor Zuluaga Gómez nació en la población de Marulanda, y Marulanda, el pregrado en historia lo realizó en la Universidad Javeriana y luego cursó la maestría en ciencias políticas en la Universidad de los Andes. Se inició como docente de educación superior en las universidades Javeriana y Santo Tomás en Bogotá. Después se vinculó como profesor de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde desempeñó los cargos de decano de la Facultad de Educación y director de la Oficina de Investigaciones de la institución. Algunos de los reconocimientos recibidos: la Gran Cruz de Risaralda, otorgada por la Asamblea del Departamento, la Medalla al Mérito Educativo de la Asociación Iberoamericana de Educación, el Poporo de Oro de la Fundación IDEA. Pues esto es parte de esa hoja de vida, de ese perfil de nuestro invitado también con Julián Chica Cardona, Víctor Zuluaga Gómez, doctor Germán. Sí, le doy los muy buenos días a nuestros ilustres invitados a esta hora de la mañana, doctor Julián Chica. ¿Cómo complementar esta hoja de vida desde su óptica, desde su punto de vista también como escritor, usted como historiador, que es de acá, de Los Quebradas, del departamento de Risaralda? ¿Qué decir o qué adicionar a esta brillante hoja de vida, a esta carrera académica, profesional del doctor Víctor Zuluaga? Sí, con los buenos días, Germán y Álvaro, a todos los oyentes de esta importante casa radial y televisiva. Del doctor en historia Víctor Zuluaga Gómez, habría que decir que es una persona comprometida con su territorio. Como quiera, que es nacido en Marulanda, Caldas, uno de los primeros compromisos que hizo fue poner sobre la mesa, hacer visible la vida y obra del general Cosme Marulanda, que es quien le dio el nombre a este territorio. Y sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos, podemos decir que es uno de los profesionales en historia que más conoce los antecedentes de este territorio que llamaba Viejo Caldas, desde que se conformó en comienzos de este siglo XX. A Víctor hay que abonarle también el hecho de que ha sido uno de los investigadores que más ha trabajado la vida, los antecedentes y las afugias de los chamíes, que llaman emberas, que están ocupando la parte alta del occidente de Risaralda y los municipios colindantes en Chocó. De modo que Víctor Zuluaga, además de ser un profesor que es amado por sus alumnos desde hace más de 20 años que está aquí en el territorio, es un oráculo al cual se puede consultar sin equivocarse uno, que va a ser la tarea más honesta para darle la información a quien se le acerque a consultarlo. Pues con este complemento que hace Julián Chica, le doy los muy buenos días al doctor Víctor Zuluaga. Quiero que sepa, doctor Zuluaga, que esto más que una entrevista es un homenaje que le queremos rendir a usted
en el día de hoy, por esa trayectoria, por esa hoja de vida cargada de ilusiones, de estudio, de trabajo, de investigación. ¿Usted es un hombre de cuántos años? Pues yo ahora en enero decía yo precisamente a Julián que llegué al 8º piso, es decir, cumplí 80 años. 80 Pero hay una años. cosa bien interesante y es que cuando yo tenía 30 años, llegué a Pereira, estamos hablando de que hace 50 años, acá en Pereira. y se dice que la maldición del padre Cañarte, y yo digo, no, no es la maldición, es la bendición del padre Cañarte, porque realmente el haber llegado y haberme quedado y haberme desarrollado mi proyecto académico y familiar, etcétera, ha sido muy importante para mí. ¿Cómo ha sido ese trabajo, esa investigación de nuestros orígenes, de este viejo Caldas, de este eje cafetero, hoy convertido en 3 territorios, en 3 departamentos, en Caldas, Quindío y Risaralda? Sí, digamos que en el campo de la investigación y lo que uno podría decir como proyecto de vida, siempre hay situaciones en las cuales uno no ha previsto, no ha pensado efectivamente en ese tipo de realizaciones. Y fue lo que me ocurrió precisamente cuando a los 2 años de estar aquí vinculado con la Universidad Tecnológica, una estudiante de Ciencias Sociales me invitó para que fuera a visitar la zona indígena al occidente del departamento, es decir, concretamente a los Embera Chamí, de manera que organicé el viaje y ese viaje quedó, pues digamos, marcado, no solamente desde el punto de vista, diríamos, físico, porque me dio tifo, una fiebre brutal, sino porque vino a partir de eso una petición por parte de la comunidad diciéndome que les ayudara a investigar por qué habían perdido ellos sus tierras y no tenían absolutamente nada. Estamos hablando de 1976. Entonces, allí di inicio a un proceso de búsqueda, no solamente en archivos, sino también en búsqueda también de actores en la región chocuana, San Antonio del Chamí, etcétera. Y al cabo de 10 años logré encontrar la razón y que fue la orden que dio en su momento el Estado, el departamento del Cauca, de vender las tierras del Chamí, que su resguardo original comprendía Pueblo Rico, Mistrató y la mitad de Bagadó. Entonces hubo una venta pública el 17 de diciembre de 1903 y don Alejandrino Palomino, un río suceño, las compró en 33,000 pesos, insisto, todo Pueblo Rico, todo Mistrató y medio Bagadó. Más de 3.000 kilómetros, ¿no? Qué Estamos bueno, hablando de más de qué bueno que ahora que ya estamos entrando en ese terreno, profesor, nos contara, por lo menos para que el público en general entendiera en qué nivel está el significante de lo que es ser Embera y de lo que es ser chamí. Sí, cuando uno habla de Embera, está haciendo alusión a un grupo lingüístico. El grupo lingüístico está compuesto por Embera Chamí, Embera Catrú, Embera Huaunán, que podríamos hacer una comparación. El latín es el idioma base del italiano, del castellano y del portugués. Eso quiere decir que un chamí se puede sentar con un huaunán y conversar, a pesar de las diferencias que ya hay a nivel de cada una de sus lenguas,
como nosotros nos podemos sentar con un portugués o con un italiano hablando despacio, podemos entenderlos, porque, insisto, el denominador común, la base común, es entre ellos el embera y entre nosotros el latín. Hay otra tarea, Germán y Álvaro, en la que se ha empeñado el profesor Víctor Zuluaga y en la historia, y es buscar la verdad. Y eso ha hecho que aquí, en Pereira y aquí en la región, haya terminado pisando callos, como en el caso de la fundación de Pereira, el nombre de Pereira. No sé si quiera referirse a algo sobre Sería eso. esa verdad, profesor Zuluaga. Pues a ver, digamos que por mucho tiempo se oía, y yo creo que se sigue oyendo, oía en las emisoras lo siguiente: era un 24 de agosto de 1860, cuando murió el doctor José Francisco Pereira Martínez, y el padre Cañarte, entonces, considerando que él siempre añoró fundar una ciudad en lo que fue antiguo Cartago, etcétera, entonces organizó un grupo de personas en Cartago, llegó, hicieron una capilla y dijeron la misa y quedó fundada la ciudad, de manera que se le da todo el valor y toda la razón de ser al doctor José Francisco Pereira Martínez y al hijo Guillermo Pereira Gamba, en la medida que luego se añade que Guillermo Pereira Gamba le regaló las tierras a los colonos que habían llegado de Antioquia y algunos caucanos para fundar la ciudad. Yo me encontraba haciendo una investigación sobre lo que fue Cartago Antigua, antigua Cartago, que me llevó incluso a ir hasta España, porque recuerdo que en 1954 un alcalde de Cartago bajó a los sótanos, revisó unos papeles viejos que había, no pudo leer nada porque es un lenguaje del siglo XVI, y ordenó que quemaran esos papeles porque estaban muy viejos y no se entendían. Entonces tuve que ir al archivo de Indias para encontrar toda la base que me permitiría escribir luego la historia del Cartago antiguo. Al archivo de Indias. Al archivo de Indias. ¿Dónde queda? En Sevilla, España. Está el archivo de Indias. Sí, correcto. Y ahí reposan esas historias de acá, de esta región cafetera. Sí, claro, porque definitivamente todo lo que los cronistas producían, narraban de esas conquistas y de esas fundaciones, todo eso lo remitían a España y tenían que mandarlo allá para tener el visto bueno de un obispo, porque toda la impresión tenía que tener. Y usted va a ese archivo de Indias allí en Sevilla, España, ¿y qué encontró? Pues lo que encontré es que, digamos, todo lo que fue el proceso de ocupación por parte de Jorge Robledo en esta región, me interesaba mucho los grupos indígenas que él encontró, la manera como se relacionó con ellos, los tributos que les impuso, etcétera, etcétera. Toda esa parte me interesaba, y también lo que era el pueblo, la localidad, lo que fue Cartago, qué era Cartago, las murallas que le construyeron en su momento determinado, los conflictos que enfrentaron con los indígenas, toda esa parte logré pues desarrollarla. Pero en la intención de profundizar un poco más esa historia ya más contemporánea, me fui para el archivo de Cartago, y en lo que tiene que ver ya con archivos posteriores al siglo XVI, en el año de unos folios de 1861, algo parecido a esa fecha,
me encontré con un documento que echaba por el suelo todo ese relato sobre la fundación de Pereira. ¿Por qué? Porque allí estaba claro que en 1810, en febrero de 1810, estos terrenos en donde está asentada hoy Pereira fueron comprados por un cartagüeño, Manuel Antonio Gómez de la Asprilla. Los compró al monarca y pagó por ellos, pero no le dieron posesión porque ese año fue el grito de independencia y no pudieron realizar ningún trámite oficial sobre esas tierras. Entonces, una vez encontrado ese documento, pues obviamente comencé a profundizar sobre esa venta de esas tierras para llegar a la conclusión de que el doctor José Francisco Pereira Martínez no era el dueño de estas tierras y que el doctor Guillermo Pereira Gamba regaló lo que no era de él. De manera que eso era necesario reescribir y darle la importancia que sí tuvo en su momento para la fundación de Pereira, pues varios caucanos. Tomás Cipriano de Mosquera era el presidente y fue el que autorizó la fundación de la ciudad, de manera que todo eso significó, pues obviamente, un malestar muy grande en algunos pereiranos que consideraban que eso era rectificar y acabar y la historia que por tanto tiempo se había contado. Hoy por hoy uno adquiere una propiedad y va a la notaría y hace su escritura y hay una oficina de registro. ¿Cómo era en ese tiempo el tema de las propiedades? ¿Cómo se donaba una tierra? ¿Cómo era la escritura en esa época? ¿O cómo se hacía una persona titular de un bien? Sí, había en ese momento, referida por ejemplo a las tierras que compra Manuel Antonio Gómez de la Asprilla, lo que hacen es pues una delimitación muy general, es decir, la quebrada tal que desemboca en tal parte y por el otro lado el río, la agrimensura, sí. Pero hay una parte que sí es pues crucial. Una vez que compraba y pagaba el valor de la tierra, tenían que darle posesión. Y la posesión consistía en que un funcionario, en este caso real, tenía que ir al sitio del área donde había sido vendida y entonces presenciar el hecho de que el nuevo propietario cogía algunas ramas del suelo, las levantaba y las tiraba otra vez, y esa era un rito, era como una especie de rito. Sí, el acto simbólico era el ritual por medio del cual quedaba ya en posesión de esas tierras. ¿Y ese funcionario? ¿Quién era ese funcionario? Posible. ¿O quién era esa persona que iba a hacer ese reconocimiento? Era un funcionario delegado por el rey o el en este virrey. caso por el virrey, ¿sí? En este caso por el virrey, sí. Que eran los que ellos enviaban ahí a los distintos Pero países. en este caso con Guillermo Pereira Gamba, la compra que hace Manuel Antonio Gómez de la Asprilla, no hubo ese acto, ese no reconocimiento, hubo ese ritual, no lo hubo. pero sí está completamente legalizada la compra, etcétera. Y lo otro es que cuando vino el grito de independencia, todas las propiedades que habían comprado los, personas o hijos de españoles y que habían nacido acá, todo eso se legaliza, legalizando también obviamente las compras que había hecho Manuel Antonio Gómez de la Asprilla. En ese tiempo, ¿cómo eran los gobiernos? No habían
alcaldes, no habían gobernadores. ¿Cómo era en esa época? Sí, en ese momento había un funcionario que era, bueno, había un alguacil, Eran alguaciles, alguaciles, sí. que después eran como inspectores. Exacto. Y había un funcionario que era delegado de lo que podría ser un consejo como tal. Esa era la persona que desarrollaba las partes ejecutivas como tal del poblado. ¿Esos funcionarios eran designados por quién? ¿Por el virrey directamente? Sí, los oidores, la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá era la que tenía todo ese control y el nombramiento de esos personajes. En ese momento, ¿cuál era la parte visionaria de esos primeros pobladores, de esos funcionarios? ¿Cómo avisoraban el futuro? ¿O eran simplemente vivían al día a día? Digamos que esta fue un área que era una zona límite entre Antioquia y el Cauca. Entonces, si uno se traslada a esa época, lo que tiene que entender es que el Cauca era un departamento, pues todo esto pertenecía al Cauca, Marmato, Supía, etcétera, todo esto, Río Sucio, todo pertenecía al Cauca. Era un territorio que tenía todos los presidentes del siglo XIX. Cuando uno hace el listado, presidentes, Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera, y uno mira los generales de la República, también el listado está relacionado con el Cauca. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Pues básicamente el oro, porque durante todo el siglo XIX, hasta final del siglo XIX, Colombia era, su mayor producto de exportación era el oro, básicamente el oro. Pero llega un momento en que se agota ese oro, y al agotarse, aparece el otro oro que sería el café, que llega a esta zona y comienza a tener tal difusión ese café y tal proceso de crecimiento y de valoración que comienza el Cauca a apagarse y toda esta zona a tener una relevancia muy grande, como les decía yo, en Cartago en algún momento determinado, a tal punto que Cartago, que fue capital de la provincia del Quindío, el Cauca fue capital, Y Cantón. se convirtió en un pueblo, sí, de capital, en un pueblo dependiente de lo que vendría a ser Pereira cuando comience ese crecimiento alentado por esa café, por esa economía cafetera tan grande que hubo y crecimiento pues industrial a partir de ese proceso. Bueno, pues el tema continuará, ¿no? La próxima semana con nuestros invitados. Bien apasionante el tema. Sí, sí, al informativo del Eje Cafetero. Va uno aprendiendo muchas cosas. Historia, muchas cosas, sí. La próxima semana, nuevamente con nosotros, Julián Chica Cardona, secretario de la Academia Caldense de Historia, y el doctor Víctor Zuluaga Gómez, que es historiador de la Universidad Javeriana también, así que Álvaro, muchas gracias. Y hay que decir que el doctor Víctor Zuluaga es el señor padre de nuestra muy buena amiga que la entrevistamos acá permanentemente, la doctora Olga Lucía Zuluaga, que es la directora a nivel nacional de hospitales públicos de Colombia. Qué bien. Orgullo de la familia doctor Zuluaga, ¿no? Y corregimos, fue decano de la Facultad de la Universidad Católica de Pereira de Educación. Tecnológica. Fue decano de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Un feliz día les deseamos y los esperamos la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias. Son las 9 de la mañana, 29 minutos, tiempo de una pausa, regresamos.